rogar que abramos nuestras Biblias en la carta a los Filipenses capítulo 4, por favor. Y vamos a ir recogiendo lo que Dios nos ha dado en esta porción de Filipenses 4 con un tema que hemos estudiado llamado actitudes para enfrentar las crisis económicas. Ese ha sido nuestro tema ya por 4 momentos, 4 mensajes. Este es el cuarto. Actitudes para enfrentar las crisis económicas. Y vimos que una actitud es la postura, la posición de mente y corazón de una persona cuando enfrenta alguna situación, especialmente una situación adversa. Allí se ve cuando viene una adversidad, una prueba, una crisis. Allí se ve qué actitud toma la persona, qué postura de su corazón y de su mente ante esas circunstancias, la forma o el ánimo con que enfrenta aquello. Por eso nuestro tema, hermanos, basado en Filipenses 4, y está basado allí, no es temática mía o temática que nos inventamos para hablar en estos tiempos de epidemia, sino que ya estaba allí. Dios ya nos había dado en Filipenses una porción que nos hablara de las actitudes espirituales para enfrentar las crisis, las adversidades. Y nos hemos dado a la tarea de estudiar una a una, viendo, mirando, desgajando una por una para estudiarla bien, las actitudes que Dios quiere. Quiero recordar, hermanos, que no podemos, ya dejemos de hacerlo, no podemos cambiar las circunstancias, no podemos cambiar lo que pasa a nuestro alrededor, pero con la ayuda de Dios sí podemos cambiar nuestras actitudes. Quiero dar un repaso rapidito, hermanos, si ya está usted ahí en Filipenses capítulo 4. En nuestro estudio comenzó a partir del versículo 10, aunque hemos leído el contexto, y eso es bueno para entender la idea que viene hablando Pablo en este capítulo. Filipenses capítulo 4, versículo 10, todos en casa al unísono, y aquí también vamos a leer Filipenses 4:10, dice: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Y de este texto, sacamos de las entrañas de este texto que Dios nos está pidiendo que ante las crisis tengamos una actitud de gozo. De gozo, en gran manera me gocé. Y lo dice alguien que no estaba acostado en la hamaca comiendo galletas de animalitos. Lo está diciendo alguien que estaba en la cárcel por el nombre de Cristo, sufriendo físicamente, pero él dice, me gozo. Así que la primera actitud ante las circunstancias difíciles, críticas y sobre todo económicamente hablando, es el gozo. Pero no nos quedamos allí. Versículo 11, vimos la segunda. Me acompaña, por favor, segunda actitud. Vamos a leer versículo 11. Dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y ahí vimos que Dios quiere que nuestra actitud sea de contentamiento, de estar satisfechos con lo que Dios nos da. No quejarnos, no compararnos con otros, no pensar que Dios nos ha dejado y no añorar lo que no tenemos, sino agradecer lo que tenemos y estar satisfechos con ello y disfrutarlo. Contentamiento. Segunda actitud, está el tema grabado. Después, versículo 13, la semana pasada lo acabamos de estudiar. Versículo 13, todos desde casa de memoria. Este ya no se perdona que no esté de memoria. Versículo 13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí entresacamos la tercera actitud que Pablo está mostrando ante sus crisis, y es fortaleza.
fortaleza espiritual. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hablamos lo más claro posible que pudimos de ese texto, aclarando que ese texto no habla de otra cosa sino de la suficiencia que tenemos en Dios cuando la economía no es la mejor, y que en cualquier circunstancia, sea pobreza, sea abundancia, sea escasez, Dios nos es suficiente. La fortaleza de Cristo basta. Y aunque no haya esto, la fortaleza sí estará de Cristo, y eso nos es suficiente. Y fue la tercera actitud que estudiamos, la fortaleza espiritual que podemos tener en nuestro Dios. Ahora, hermanos, toca el turno a la cuarta actitud, y antes de decir cuál es, vamos a dar lectura a la porción. Déjeme leerla porque voy a ir haciendo varias pausas a partir del versículo 14, por favor, 4:14 de Filipenses. Allí comienzo yo, sígame con su vista. Dice la Biblia: sin embargo, viene hablando Pablo, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. ¿Qué habían hecho los filipenses? Habían participado con él en su tribulación. ¿Cómo lo habían hecho? Ya lo dice el versículo 10. Le habían dado una dádiva, le habían dado una ofrenda. Hermanos, ustedes y yo haremos bien si participamos en la tribulación de otros hermanos. ¿Cómo? Dándoles. Eso es bueno, dice Pablo. Bien hicisteis en participar conmigo. Hoy es tiempo de participar con otros en sus tribulaciones. Versículo 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna, enfatizo eso, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. ¿Cómo le ha de haber dolido eso al apóstol Pablo? En parte, creo yo, de que ninguna iglesia participara con él en razón de dar y recibir. Esto quiere decir, Pablo daba lo espiritual y la iglesia le sostenía con lo material. Pero dice Pablo que nadie sino los filipenses lo hicieron. Gracias a Dios por el ejemplo de los de Filipos. Versículo 16. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Al menos tenemos registro en esta carta que los filipenses le aportaron a Pablo para sus necesidades al menos 3 veces. Eso es una bendición. Lo que estamos viendo en este capítulo, hermanos, es una iglesia dándole a su misionero, al que fue su fundador y pastor, y le están dando lo que necesita para vivir, cubrir sus necesidades. Es lo que estamos viendo, una iglesia que suple a sus líderes. Versículo 17, mire, se pone interesante. 17, no es que busque dádivas, ahí está Pablo diciendo, no es que busque que me den, no estoy buscando eso. Dice, sino que busco, ¿qué cosa? Fruto que abunde en vuestra cuenta. Hermanos, porque cada vez que damos a la obra de Dios y cada vez que sostenemos la obra de Dios, eso es un fruto espiritual de nuestras vidas. Es decir, que si no damos, si no estamos aportando, entonces somos un cristiano, un árbol seco, sin fruto, un terreno árido, estéril. Porque la Biblia está diciendo en ese texto que uno de los frutos que da el verdadero creyente es la generosidad a la obra de Dios. Y dice el apóstol Pablo, no es que busque dádivas, en otras palabras, no es que esté buscando interesadamente que me den. Lo que busco es que ustedes abunden en el fruto para con Dios. Hermanos, cada vez que usted da su ofrenda, su diezmo, y hoy en esta temporada cuanto más, usted está dando fruto de amar a Dios, fruto de generosidad, fruto de ser un verdadero creyente. Por eso le animamos a seguir fiel en esta área de los dineros a la obra de Dios, porque es un fruto que Dios quiere ver en nuestras vidas, Versículo 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno. Ahí está el contentamiento de Pablo. ¿Cómo estaba Pablo? Lleno, satisfecho,
Dice, tengo en abundancia lo que los filipenses le mandaron, no sabemos cuánto fue, pero le alegró a Pablo y dice, habiendo recibido de Epafrodito. Epafrodito fue el enviado especial de Filipos a ir con Pablo para atenderle en la cárcel y suplirle dándole esa ofrenda especial. Dice, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Y luego viene, hermanos, 3 características que debe tener toda ofrenda del cristiano. Dice, olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. No hay tiempo hoy para estudiar esas 3 características que debe tener toda ofrenda cristiana. Pero Pablo dice que los filipenses así dieron, como un olor fragante, y eso señala allá en Levítico las ofrendas. Sacrificio acepto, y usted sabe que todo sacrificio debía cumplir ciertos requisitos para ser acepto. Y también dice agradable a Dios, que Dios se complacía con esa ofrenda de los filipenses. Sin embargo, hermanos, tenemos que llegar al versículo que nos ocupa en esta tarde, y es versículo 19. Por favor, hermanos, con todo su corazón, mente, deje de hacer todo lo que esté haciendo. No intente hacer 2 cosas en este momento. Concéntrese en la palabra, deje lo demás que esté haciendo. Nada es tan importante ahora como Dios y lo que nos quiere hablar en su palabra. Leamos juntos versículo 19 con ánimo desde casa. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Una vez más, este es el versículo que nos va a ocupar en esta noche. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ese texto, hermanos, que tenemos delante de nosotros, todos lo conocemos como un versículo de promesa de Dios, ¿sí o no? Mi Dios, pues, ¿dónde está la promesa? Suplirá. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta. A veces decimos mal el texto, dicen todo lo que os falte. No dice falte, dice falta. Así a veces cambiamos textos, como allá Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, no dice crea, dice cree, ¿verdad? Son detallitos que a veces estamos desatinándole a los textos. No estoy diciendo que estemos queriendo hacer nuevas versiones, pero sí detallitos que debemos cuidar. Ahí hay uno. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todos conocemos este texto como la promesa de Dios. Sin embargo, hermanos, ya hablaremos de la promesa, pero en ese versículo, las palabras que Pablo menciona están demostrando su sentir. En ese texto Pablo está manifestando una actitud que él tenía. Los versículos anteriores hablaba de la generosidad de los filipenses, pero en ese texto Pablo está diciendo una actitud que él tenía, que él asumía y que está reflejada en ese versículo 19. El apóstol Pablo en ese versículo está demostrándonos de quién dependía. Nos está mostrando quién le sostenía. Nos está mostrando a quién acudía. Fíjese que el texto no dice, mi gobierno pues suplirá todo lo que os falta. No dice así, ¿verdad, hermanos? No dice mi gobierno. No dice mi presidente, y respeto al presidente, al municipal, al federal, al gobernador, y debemos respetarlos porque están puestos para nuestro beneficio, dice Romanos capítulo 13, ¿sí? Entonces debemos respetarlos, no andarles poniendo apodos y llamándoles por motes. Cuidado, hermanos, un cristiano debe respetar a sus autoridades, aunque ellas no sean perfectas, Dios las puso y cumplen su voluntad. Sin embargo, ese texto no dice mi gobierno pues suplirá todo lo que os falta. No lo dice así. Este versículo tampoco dice mi patrón, hablando del jefe, del empleo, el ámbito laboral. Mi patrón pues suplirá todo lo que me falta. ¿Ya se fijó? No dice mi patrón, ni mi patrona, mi jefe, mi jefa. No dice así. Tampoco dice
La vida les dará lo que necesitan, o hasta algunos han llegado a pensar, todavía cristianos usan la palabra. ¿Se ha dado cuenta cómo a veces todavía hay cristianos que caen en el terrible error de mencionar, y no solo mencionar, sino concebir el concepto de la suerte? Es que tuve suerte para tener trabajo durante la pandemia. Me tocó suerte, me cayó la fortuna. Algunos usan esas palabras, fortuna, suerte. ¡Qué coincidencia! Son palabras que no deberían estar en el corazón de un cristiano, porque sencillamente no creemos en eso. Creemos en que mi Dios, pues, suplirá. Pero ese texto no está hablando ni del gobierno, ni del patrón, ni de la vida, ni de la suerte, ni de la coincidencia. Ese texto, en sus palabras de Pablo, denota una actitud que él tenía ante su crisis. Y la actitud cuarta que debemos tener para enfrentar las crisis es dependencia. Dependencia, depender, y lo vamos a explicar, pero quiero que suene bien la palabra, dependencia o depender. Es una palabra muy bíblica, muy cristiana, muy que debe estar cercana a nuestros corazones y a nuestras familias. Si usted es creyente, la palabra que debe estar en nuestra mente es dependencia también. Es una palabra importante. Y vemos a Pablo en ese texto dependiendo de Dios. ¿Dónde lo vemos, hermanos? Muy fácil, porque dice, mi Dios, pues, suplirá. ¿Quién? Mi Dios. ¿Quién? Mi Dios. ¿De quién se aferraba Pablo? ¿De quién se sostenía? ¿A quién acudía? Hermanos, el apóstol Pablo nos está dejando en claro que la actitud para enfrentar las crisis, una más, es la dependencia a Dios. Una de las actitudes más claves de la vida cristiana, y más bonitas también, lo va a ver, pero la depender de Dios, o depender de nuestro Dios, o dice Pablo, depender de mi Dios, es una de las actitudes claves de la vida cristiana. Y hoy quiero entrar por medio de esta transmisión con la palabra de Dios para decirle primero que quizá algo en lo que usted y yo hemos estado fallando últimamente es que no estamos dependiendo del todo de Dios, de que estamos queriendo depender de otros recursos, y que con Dios dependemos a veces a medias. Pero hoy vengo a decirle en el nombre del Señor que la actitud correcta es total, sincera y completa dependencia a nuestro Dios, como Pablo diría, mi Dios pues suplirá. Quiero, hermanos, entrar al primer inciso de esta actitud, la dependencia, hablando letra A propiamente de la actitud. Quiero hablar de la actitud. La actitud, 2 puntos, dependencia. Dependencia. ¿Qué es dependencia? Si usted va al diccionario, a algún diccionario, dependencia dirá palabras como estas: situación de una persona que no puede valerse por sí misma. Me gustó. Situación de una persona que no puede valerse por sí misma. Me encantó esa definición. Cuando leemos esta definición, por supuesto, pensamos en personas que por alguna circunstancia tienen alguna limitación física o capacidad distinta, como hemos preferido a veces llamarle. Y hay personas que no se pueden valer por sí mismas. ¿Recuerda aquel paralítico cargado por 4 que llevaron a Jesús? No podía él solo, no podía valerse, tuvo que depender de otros 4 que le llevaran cargado delante de Jesús, y tuvieron que hacer, usted sabe, ¿verdad?, malabares para poder llegar hasta el Señor Jesucristo. La dependencia, la actitud de dependencia tiene que ver con alguien que reconoce que no puede valerse por sí mismo y que necesita de alguien más. La palabra dependencia, podríamos hablar algunos ejemplos para entenderlo, como un bebé. Un bebé, hermanos, es totalmente dependiente, sobre todo en sus primeros meses. Un bebecito cuando nace, ese pedacito de carne, ¿verdad? Mitad tú y mitad yo. Ese pedacito de carne es totalmente dependiente
dependiente para comer, dependiente para su aseo físico, dependiente hasta para dormir, dependiente para absolutamente todo. Un bebé 100% dependiente. Va creciendo y va queriendo cortar las riendas, pero cuando es bebé ya es totalmente dependiente. Ya por ahí de los 15, 16 ya le nacen alas y quiere volar e irse de casa, pero cuando pequeños los padres nos acordamos que era 100% dependiente, es decir, que no podía valerse por sí mismo, necesitaba de alguien más. Ahora, yo quiero decirle, hermanos, y hacerle una pregunta. Si usted, no se lo deseo, que conste, que quede grabado, si usted llegara por algún accidente, varios en nuestra iglesia tienen pozo, ¿verdad? Bueno, pero a veces hay pozos angostos, hay unos pozos ya grandes tipo Samaritana, ¿verdad? De Juan capítulo 4. Algunos de ustedes tienen pozos y ya todos hemos visto un pozo. ¿Qué pasaría si usted cayera en un pozo, hermano? No se lo deseo, que conste. Pero si usted cayera en uno de esos pozos amplios, yo le quiero hacer la pregunta. Imagínese por alguna, no sé, situación, estaba ahí, resbala, cae, o estaba haciendo algún trabajo, resbala, cae y se alcanza a agarrar solo del borde, ¿verdad? De ese pozo y podría caer, yo qué sé, 8, 6 metros, no sé. Y podría usted caer, pero está agarrado ahí del borde del pozo. Yo le quiero hacer la pregunta. Hay 3 personas alrededor que le podrían ayudar. ¿A quién escogería usted? Primera opción, el hermano Iván Suárez. Grande, fuerte, alto, ¿verdad? Segunda opción, Giovanni. Más fuerte, ¿verdad? Y tercera opción, el pastor Arturo. ¿A quién escogería usted para recibir ayuda de salir de ese pozo? Dígalo en su casa. Nadie de nosotros le va a oír, así que no va a pasar nada, nadie se va a enojar. ¿A quién le llamaría? Diría, auxilio, ayúdame. ¿Quién? ¿El nombre de quién mencionaría? Dígalo, ándale, dígalo. ¿A quién escogería para salvarle en esa situación de peligro? ¿Ya escogió? ¿Sabe lo que está denotando allí? ¿A quién usted elegiría para depender de esa persona? La palabra depender viene de precisamente pender. La palabra pender, y pender significa colgado de, colgarse, pender. Como cuando decimos esta situación pende de un hilo, quiere decir que está colgando y que en cualquier momento cae. De ahí viene la palabra dependencia, depender, de colgar, del peligro de caer, pero que se sostiene de algo o de alguien y que eso evita que caiga. Hermanos, en nuestra vida hay pozos espiritualmente, hay dificultades, hay cavernas, hay agujeros, hay crisis como las que estamos viviendo. Y dentro de eso nosotros debemos escoger a quién le vamos a pedir ayuda, de quién vamos a depender para salir de este pozo y salir victorioso, con vida y sin una herida. Nosotros vamos a elegir a quién llamar por su ayuda para que nos salve. Nosotros decidimos de quién depender. Y podríamos decir las palabras de Isaías 41:13, donde dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. ¿Qué texto? Ya se los dije de memoria. Ahora ayúdenme a buscarlo, por favor. Isaías capítulo 41, sin perder Filipenses, pero vayamos a Isaías capítulo 41 y quiero que leamos ese texto porque es vital al hablar de dependencia. Isaías capítulo 41. Déjeme decirle algo curioso de Isaías 41 mientras llega ahí. En Isaías 41 hay un versículo de esos que son muy conocidos en la vida cristiana. ¿Cuál es? El 10. ¿Quién no se sabe el 10? Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. ¿Ya lo vio? Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amo ese texto, pero ¿sabe qué? Si usted baja la mirada al 13, hay otro texto que va a amar, y es el versículo 3. Léalo conmigo ahora, dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios,
quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Eso lo está diciendo Dios. Yo soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. ¿Sabe qué quiere decir eso? La imagen que decía hace un momento de un peligro de caída, de un peligro de derrota, y que levantamos la mano derecha y el Señor está allí para sostenernos, para pender de Él. Y luego dice, y te dice, no temas, yo te ayudo. Hermanos, en este pozo que estamos viviendo hoy, que para algunos es más profundo que para otros, ¿quién prefiere usted que le rescate? ¿De quién va a depender? Yo le invito a que usted dependa de Dios. Entonces, depender es que Dios suplirá todas nuestras necesidades, cuidará de nosotros. Pero déjeme hablarle que depender de Dios es que suplirá nuestras necesidades, porque hay necesidades físicas que solo Dios puede suplir. Dependa de Él para esas necesidades físicas. Otra, hay necesidades emocionales de las cuales solo podemos depender de Dios. Seguridad, amor, paz, son necesidades del alma que solo podemos depender de Dios. Yo no puedo obtener paz, seguridad y el verdadero amor de otra persona, y menos si es del mundo. Esas bendiciones las da Dios al alma del que le busca. Y también hay necesidades, sobre todo espirituales, que solamente Dios puede suplir, y por eso es necesario depender de Él. Ahora quiero decirle algo, hermanos. Tristemente tenemos que entrar a la parte negra, queramos o no, tengamos que entrar. La naturaleza del hombre, la naturaleza, lo normal en el hombre es vivir independientemente de Dios. ¿Cierto o no, hermanos? El hombre natural, el hombre sin Cristo, y aún en los caminos ya de Cristo, batallamos en nuestra carne para depender del Señor. ¿Por qué? Porque por naturaleza pecaminosa el hombre es independiente. El hombre quiere la independencia. El hombre no quiere sujetarse a nada y a nadie porque cree que él solo por sus propios medios puede salir adelante. Mira, hermano, hoy la gente está queriendo vivir independiente de Dios. ¿Y de qué depende la gente entonces? Si le dan la espalda a Dios, ¿de qué está dependiendo la gente? Bueno, la gente depende mucho del dinero. La gente depende, se cuelga, se pende del dinero para llevar su vida. Hay gente que también pende del trabajo o depende del trabajo y es dependiente al trabajo o dependiente al dinero. Todos sabemos lo que es eso, ¿verdad? Gente que llega a amar el dinero, gente que llega a amar el trabajo y que es dependiente de eso. Y alguien dirá, pastor, no se te olviden las drogas. Sí, hay gente dependiente a las drogas y llegan a ser lo que se llama un farmacodependiente. Alguien que conocemos también como alguien que es usualmente que se droga, que está dado a las drogas, se me fue ahorita la palabra, pero alguien que está habituado a las drogas. Un drogadicto, gracias. Un drogadicto, alguien que está en ese camino y no puede salir porque depende totalmente de las drogas, está dependiendo de ellas. Pero así como hay drogadictos, también hay quien depende del dinero, quien depende del trabajo. Algunas personas hoy están dependiendo hasta de la tecnología. Si hay tecnología, hay vida. Si no hay tecnología, parece que el mundo se les cae. Dependen de la tecnología, dependen de que haya eso. Hay personas que hasta están dependiendo, qué curioso, mira, hermanos, no quieren depender de Dios, pero quieren depender de otra persona. Dependen de otra persona y dicen, es que yo sin esa persona no soy, sin esa persona yo me muero, ¿verdad? Es que esa persona es mi todo. Una vez le dijeron a mi esposa, hermana, sígame hablando en un lugar, no fue aquí, aclaro, en serio, no fue aquí. Una hermana le dijo a mi esposa una vez, hermana, sígame hablando porque sus palabras me dan paz. Le dije a mi esposa que nos dé miedo a esa hermana, porque yo te escucho diario y no me das paz, la paz viene de Dios. Pero hay personas que quieren hacerse dependientes de otra persona y que si esa persona no está, se sienten incompletas.
Y por supuesto, hermanos, hasta hay personas que se quieren hacer dependientes al pastor, dependientes de los pastores. Y eso no es correcto, hermanos. Seamos dependientes de Dios. Mi Dios pues suplirá. Yo no puedo suplir sus necesidades físicas, emocionales y espirituales. Dios sí. Y Él a mí también me las puede suplir. Y lo peor de todo es cuando, fíjese, no, ni las drogas es lo peor, ni el trabajo ni el dinero. ¿Sabe qué es lo peor? Cuando una persona depende de sí misma. Cuando viene la autosuficiencia y que dice, yo de Dios no necesito, ni de ti, ni de ti, ni de ti, porque yo solo puedo crear mi mundo perfecto, no dependo de nadie más que de mí. Qué triste es esa situación, la autosuficiencia, cuando dependo de mis propios recursos. Hermanos, ¿qué hacía Pablo? Pablo, siendo el siervo que fue, dependía de la provisión de Dios. Mi Dios pues suplirá. Y por eso pudo enfrentar las crisis. Déjeme rapidito, no vamos a buscar ningún texto más que el último, creo, de esta lista que le voy a dar. Pero quiero darle una lista de versículos que hablan de la dependencia, porque yo quiero que usted vea que esto que le estoy hablando no es que está solamente en Filipenses 4:19. Está a lo largo de la Biblia como un hilo conductor que debe estar en el carácter de un cristiano. Mire, versículos de dependencia. Número 1, todos lo conocen, Salmo 23:1. ¿Lo quiere decir conmigo? Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Lo quiere leer una vez más? O mejor dicho, decir de memoria, pero fuerte en sus hogares. Salmo 23:1. ¿Cómo dice? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ese texto nos habla de dependencia. David, quien escribe ese salmo, teniendo la experiencia de ser un pastor de ovejas, porque lo fue, él se pone ahora como oveja y pone a Dios como el pastor y le dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿De quién depende la oveja, hermanos? ¿De quién depende la oveja? De su pastor. ¿Sabía usted que la oveja en la Biblia a los creyentes se nos compara mucho con las ovejas? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Los creyentes, la Biblia nos compara con ovejas donde el pastor es Jesucristo. Ahora, ¿sabía usted, hermanos, que en la creación de Dios uno de los animales más vulnerables son las ovejas? Uno de los animales más desvalidos, más imposibilitados en sus propias fuerzas, son las ovejas. Una oveja no puede encontrar agua por sí misma. Una oveja no puede hallar pastos por sí misma, necesita que la guíen. Una oveja no tiene garras para defenderse. Una oveja, si cae al agua o si cae a un charco de lodo, su lana absorbe el líquido y ni siquiera puede ponerse de pie. Depende del pastor. Por eso David dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, dependo de él. ¿Tiene usted esa dependencia como David la tenía? ¿Se siente usted esa oveja que depende de Dios? ¿O todavía le está diciendo al pastor, tú espérame ahí permíteme, voy a ir a hacer mis labores? Cuando requiera ayuda, te hablo, pero mientras Dios, espérame ahí. No, el cristiano o vive dependiendo de Dios o no puede vivir. Esa es la verdad. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Otra cita, avancemos. No la busque, pero en Mateo capítulo 6, se lo saben de memoria. En Mateo capítulo 6, el Señor Jesucristo dijo, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de vestir, ni por el alimento, qué habéis de beber. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y se acuerda que dice, mirad las aves, mirad los lirios. Y luego dice, si la hierba del campo que hoy crece y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará más a vosotros, hombres de poca fe? Y luego dice adelantito que los gentiles buscan todas esas cosas, las cosas materiales. Pero vuestro Padre Celestial, ahí está la clave, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas.
Podemos depender de Dios porque Él es el que suple nuestras necesidades. No nos preocupemos, por eso ese pasaje Cristo inicia diciendo: no os afanéis por la preocupación desmedida por el futuro. Es algo que Cristo prohibió, no os afanéis. ¿Por qué? Porque dependemos del Señor. Porque dependemos de alguien que sabe nuestras necesidades. Porque dependemos de alguien que es dueño de todo. Y no debemos temer. Tercera cita, en mismo Mateo capítulo 6, usted se lo sabe, está también la oración modelo, cuando el Señor Jesucristo dijo: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro de cada día, ¿qué dice? Dánoslo hoy. Podríamos pasar 50 minutos hablando solo de ese versículo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y no por mí, sino por la grandeza que hay en ese texto. El pan, Cristo enseñando a orar a sus discípulos y a nosotros, nos dice que debemos pedir el pan nuestro de cada día. ¿A quién le vamos a pedir el pan? ¿Al gobierno? ¿A la empresa? ¿A quién le debemos pedir el pan, hermanos? A nuestro Señor. El pan nuestro, y además dice, ahí es donde hay una de las grandezas de ese texto: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No nos dice: Señor, replétame la quincena, ¿verdad? Señor, dame suficiente en la bolsa para que yo me sienta confiado de vivir el mes. Señor, engórdame el bolsillo para saber que la cuarentena no pasará nada. Señor, lléname el bolsillo para saber que estoy tranquilo. El Señor dice: no, pídelo de cada día. Y alguno dirá: pero ¿se podrá pedir algo más que pan? Porque dice el texto, ¿verdad? El pan nuestro. Bueno, hermanos, si aún el Señor solo nos diera pan, con eso estaríamos bien. ¿Se acuerda el maná en el desierto? Un pan, y Dios suplió. Nos está enseñando la dependencia a Dios. Cuarta cita, en 1 de Reyes 17, el ejemplo del profeta Elías. Hay una sequía que va con Acab, el rey, con el rey Acab, y Elías le dice que no habrá lluvia ni rocío por mi palabra. Y de entonces Dios le dice a Elías: vete al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y ahí te sustentaré. Y tomaba agua del arroyo, y cuervos, ¿se acuerdan? Venían y le traían comida entera, pan y carne. Ahí sí había carne. Pan y carne por la mañana, pan y carne por la noche. ¿Quién le sustentó? ¿De quién dependió Elías, hermanos? De su Dios. Dependió de él. Y luego cuando el arroyo se seca, ¿se acuerda? Le dice Dios: ahora vete a una viuda de Sarepta que te va a sustentar. Yo, si hubiera sido Elías, le hubiera dicho: Señor, mejor mándame con otra persona. ¿Por qué con una viuda? Ser viuda era igual a ser pobre. Y Dios le dice: vete con esa viuda y te sustentaré. La Biblia dice que la viuda estaba a punto de hacer la última comida, ¿se acuerda? Y echarse a morir junto con su hijo. Y Dios le dice a Elías que vaya, y Elías le da la orden: prepara primero esa torta cocida bajo ahí en su horno, ¿verdad? Y le dice: prepara primero para mí y después para ti. Y os digo que no cesará la harina y el aceite. Y fue así. Hermanos, Dios todavía sigue haciendo el milagro, sigue supliendo cuando las personas dependemos de Él. Todavía sigue dando cuando ve que hay un corazón que se aferra a Él, que con uñas y dientes nos agarramos pendiendo del Señor para nuestras necesidades. ¿Quién iba a imaginar que una viuda, que un arroyo? Pero le suplieron. ¿Por qué? Porque dependía de Dios. Y la quinta y última cita, sí la vamos a buscar, por favor. Salmo 123. Estamos viendo citas de depender de Dios, y esta es la última. Salmo 123, por favor. Salmo 123, y quiero leerlo con ustedes dos veces. Lo voy a leer yo la primera. Salmo 123, versículo 2. Por favor, sitúese allí. Yo leo la primera vez. Salmo 123, versículo 2, dice la Biblia: he aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva
a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. ¿Comprendió el texto, hermano? Leámoslo una vez más, ahí en casa también y aquí también, bien fuerte otra vez, el versículo 2. ¿Cómo dice? Hasta que tenga misericordia de nosotros. Ese texto está hablando de una dependencia preciosa. ¿Ya la vio? Que así como el siervo, así como las siervas, o sea, está hablando de criados, de sirvientes, que así como los sirvientes están quedando mirando a la mano de sus señores, a ver en qué momento les dan, les suplen, a ver en qué momento, déjeme exagerar un poco, a ver en qué momento cae una migaja de su mesa para que ese siervo vaya y tenga reposo en comer algo de esa migaja que cae de la mesa de sus amos. Dice el salmista, así nuestros ojos miran, ¿pero a quién? A Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Es total dependencia, hermanos, al Señor. Que nuestros ojos fijos en Él. Señor, ¿en qué momento vas a derramar? Señor, ¿en qué momento vas a terminar con esto? Señor, ¿en qué momento vas a abrir las puertas para que esto termine? Señor, ¿en qué momento y cómo lo vas a hacer? No lo sé, pero mis ojos están fijos en ti, Señor. Porque como los ojos de los siervos miran a sus señores, así nosotros miramos fijamente, con esa mirada de necesidad. Hermanos, déjenme compararlo, nadie se ofende, es una comparación, pero como cuando una mascotita de esas que tenemos en casa, hambriento de 2 o 3 días, y llegamos nosotros de viaje y venimos, y lo primero que vamos a hacer es darles la comida. ¿Cómo nos miran esas mascotitas? ¿Cómo nos ven esas mascotas? ¿Cómo ven el alimento? La lengua, ¿verdad? Los ojos les brillan, la saliva en su boca. ¿Por qué? Porque están esperando, porque dependen de aquel que les da el alimento. Nosotros también debemos depender así del Señor. Sin embargo, qué bonito es hablar de la dependencia, hermanos. Pero quiero decirle en esta noche algo que no le he dicho y que es necesario saber. La dependencia, así como esta moneda, la puede ver aquí más o menos, de estas que están escaseando hoy, ¿verdad? La dependencia a Dios es como esta moneda. Tiene 2 caras, todos sabemos que una moneda obviamente tiene 2 caras. La dependencia a Dios tiene 2 caras. La primera cara, la que nos gusta, es donde Dios se encarga de mí, donde Él me suple, donde me da, donde me bendice. Dependo de Él, el Señor me va a suplir, qué hermoso. Pero no es la única cara, algunos se quedan solo en esta cara de la dependencia. Pero la dependencia tiene otra cara que hay que conocer. Porque si dependo de Dios y Él se encarga de mí, la segunda cara es que yo también le rindo cuentas a Él. Si Dios me sustenta, yo también le debo rendir cuentas a Dios. Son ambas caras de la moneda. Aquel que quiere ser suplido por Dios debe estar dispuesto también a darle cuentas a Dios. Hermanos, no se puede solamente una cara. No se puede solamente, Señor, encárgate de mí, pero yo hago mi vida a mi manera. Señor, súpleme, pero yo voy a vivir como quiera. Señor, dame, pero mi carácter no lo voy a transformar. Señor, súpleme, pero mi familia va a estar de cabeza. No, son ambas caras de la moneda. Es Señor, súpleme, pero también, Señor, te rendiré cuentas. Haré lo que tú dices. Esta es la razón por la que algunas personas no quieren depender de Dios. Es por eso que algunas personas quieren depender de sí mismas, porque no están dispuestos a rendirle cuentas al Señor. Hermanos,
Depender de Dios significa que Él suplirá lo que nos falte, pero también que le rendiremos cuentas y que llegará un día, dice la Biblia, que estaremos delante de Él como creyentes, hablando como creyentes. Estaremos delante de Él y dice la palabra de Dios que nuestras obras serán pasadas por el fuego, nuestras motivaciones, nuestras intenciones, la razón por la que hicimos las cosas. En ese día, hermanos, en aquel juicio, donde la Biblia le llama el tribunal de Cristo, y no es para perdición ni para castigo, es para premio o para pérdida de premio. En aquel día se va a saber si los que hacíamos estas grabaciones lo hacíamos de corazón para el Señor o lo hacíamos solamente para ser famosos en internet. En ese día se sabrá si los que daban clases a los niños lo hacían con una motivación de amor a Dios y a ellos, o si lo hacían solamente porque no había de otra. Un día daremos cuentas a Dios. Dependemos de Él, pero daremos cuentas a Él también. Por eso es necesario vivir en los recursos del Señor, sobre todo en estos días que los recursos se agotan. Quiero decirle que los recursos de Dios no se han agotado. Quiero ir al inciso B. Vimos la actitud propiamente. Ahora quiero que veamos la letra B, y es la promesa. Y aquí voy rápido porque todos sabemos que Filipenses 4:19 es una promesa. Volvamos para allá, o si ya se lo sabe de memoria, dígalo conmigo, todos juntos. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La promesa es como si Pablo dijera: yo conozco a mi Dios y yo sé que mi Dios suplirá. ¿Usted puede decir eso? Mi Dios suplirá. Pablo conocía también a su Dios, que estaba seguro de que le supliría. ¿Qué haría Dios? Le supliría. ¿Cómo lo haría? ¿De qué manera? Dice el texto: conforme a sus riquezas. Ahorita voy a hablar de eso. Hermanos, esta promesa de ser suplidos, quiero decirle algo que a 20 no le van a gustar, o más quizá. Esta promesa de que Dios nos suplirá todo lo que nos falta es una promesa especial para cierta clase de personas, no para todos. Antes de que se moleste, esa promesa es una promesa exclusiva para los cristianos que son generosos. ¿Qué estaban haciendo los filipenses? ¿Qué estaban haciendo los filipenses? Dando a Pablo. Y como Pablo recibió esa ofrenda de ellos, Pablo les dice: porque ustedes han suplido a la obra de Dios, yo estoy seguro que mi Dios les suplirá a ustedes todo lo que les falta. De modo que esta promesa no es para todos. A veces hasta hay gente incrédula que dice: no, Dios suplirá. ¿Ha oído a gente hasta incrédula decir: Dios suplirá, Dios dará? O dicen: Dios dirá, ¿verdad? Y creen que Dios está obligado casi a suplir a todo mundo. Eso es falso, porque ese texto se aplica. Es ahí donde importa mucho una de las reglas de interpretación bíblica, que es que debemos entender cada texto en son a su contexto, la correcta hermenéutica. Y el contexto está hablando de una iglesia generosa, y Pablo dice: ustedes que son generosos, Dios les va a suplir. De modo que, hermanos, entre nosotros es lo mismo. Quien es generoso será suplido por Dios. El que da, Dios le dará. Por favor, rapidito, Proverbios 11:25. Proverbios 11:25, tenemos que ver ese texto. Proverbios 11:25. Otro que debe estar de memoria, yo creo que varios se lo saben. Proverbios 11:25, si ya lo tiene, alcance, me dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Más claro ni el agua, ¿cierto, hermanos? Escúchelo. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, o sea, el que da a otros, él también será saciado. ¿Por quién? Por Dios. Hermanos, la Biblia dice que los generosos, Dios los suple. Los que tienen un corazón de generosidad, Dios los suple.
Por eso los filipenses, al estarle dando a su misionero, Dios les supliría a ellos. Hermanos, ser generosos no es cosa de ricos. La Biblia habla del ejemplo de los de Macedonia, que en su pobreza abundaron en su generosidad. Así que quitémonos eso, hermanos, que es ser tan equivocado decir que den los que tienen, que den los que tienen, que den los que les sobran. Esa actitud es muy anticristiana, porque la Biblia enseña que todos tenemos de Dios para dar, para compartir. Y que cuando damos, ¿qué cree? Eso está en Corintios capítulo 8, en 2 Corintios capítulo 8, que cuando damos, ¿sabe qué hace Dios? Nos sigue dando. No para acumular, sino para seguir dando, seguir dando, seguir dando. Porque cuando nosotros damos a otros, la gente da gracias a Dios y Dios es alabado. Entonces Dios se agrada, entonces Dios sigue dando, supliendo al cristiano, para que el cristiano siga siendo generoso y abunden las acciones de gracias, dice el pasaje. Hermanos, los generosos son suplidos por Dios. Yo le quiero preguntar, ¿usted ha sido generoso en estas semanas? Pues no me sobra, pastor, ando con lo justo. Ser generoso no es cosa de tener o no tener, es cuestión del corazón, es cuestión del carácter sometido a Dios. ¿Está siendo generoso con alguien? ¿Ha sido generoso con alguien en esta semana? A veces el que menos tiene es el que más da, ¿sí o no? A veces el que menos tiene, que decir, ese hermano, esa hermana es bien trabajadora y no tiene mucho, pero ve todo lo que nos ha dado. Ve lo que hace, ve, mira, qué generoso. Y no tiene un sueldo como yo, estoy seguro. Y vergüenza nos debería dar, hermanos, ¿verdad? Que a veces hay gente inmensamente generosa que ni sueldo fijo tiene y ahí están abundando en riquezas de su generosidad, y luego usted va con esa persona y le pregunta, hermano, ¿y está bien? ¿Le falta algo? Estoy bien, gracias a Dios. Dios suple, claro, porque Dios cumple su palabra, que mi Dios pues suplirá. ¿Pero a quién? A los generosos. ¿Está siendo generoso? Entonces Dios suplirá. Ahora, no busquemos, y ojalá que este puntito que voy a decir resuene en todo el hogar. Eso quisiera, que resuene en el hogar. No lo voy a gritar, sino que todos los que están en el hogar lo escuchen. Aunque ustedes sean de esos que están ahí en la otra habitación, pero de lejos está escuchando el mensaje, quiero que escuche muy claramente esto. No busquemos a Dios por lo que nos pueda dar. No busquemos a Dios porque nos suple. En otras palabras, no busque usted a Dios por conveniencia. De aquellos que dicen, voy a empezar a llegar a la iglesia, y si veo que Dios me empieza a bendecir, entonces voy a seguir yendo. Y si veo que no pasa nada, no, eso de Dios no sirve. Esos que piensan así erróneamente, que están buscando a Dios con motivos incorrectos, son como aquel que usa a Dios como un suéter. Tengo frío, me lo pongo. Tengo calor, me olvido, me lo quito y me olvido de él. Hay gente así, y eso es incorrecto. Eso es buscar a Dios egoístamente. Y si hay alguien en nuestro hogar ahí que está buscando a Dios egoístamente, solo como, pues ve al templo a ver si esta semana nos cae ya mejor la quincena, pues a ver, pues ofrenda, a ver si en esta quincena ya nos sube, porque Señor, estamos dando, danos. Quien tenga esa idea no ha entendido el concepto de dar a Dios y de amar a Dios, porque el amor no es por esperar algo a cambio. Damos sacrificialmente, pero dice el apóstol Pablo, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así que cuidado, no buscamos a Dios porque nos suple. Ha oído a gente, sobre todo a veces incrédulos, que dicen, ¿para qué vas al templo si sigues en tu vil pobreza? A ver, que tu Dios te saque de pobre. Y a veces hasta nos burlan a los cristianos. Ay, si tú muy cristiano, y ve, ni de la crisis sales, ya estamos en el 2022 y mira, sigues en crisis, no que muy cristiano. Y a veces los cristianos sí nos llegamos a chicopalar y decir, oye, sí es cierto, Dios, ¿dónde estás? ¿Verdad? No me dejes. Cuidado, hermanos, porque Satanás viene para atacar. Quien busca a Dios por conveniencia está haciendo algo que no es correcto delante de Dios, con motivos equivocados. Hermanos, Dios nos quiere suplir. Sin embargo, quiero decirle rapidito que hay cosas más importantes que la comida. Hay cosas más importantes que el dinero. Y yo se lo quiero decir esto rapidito, lo medité, no me lo quiero brincar. Es muy sencillo, pero puede ser de bendición para varios de nosotros. Mire,
A veces decimos, ay la comida, ay la bebida, ay que no falte, y ponemos lo material como si fuera lo más indispensable. Quiero decirle hoy que hay cosas más importantes que la comida, hay cosas más importantes que la ropa, hay cosas más importantes que qué teléfono traes, hay cosas más importantes que si hay billetes o no, hay cosas más importantes que si portas tarjeta o no, hay cosas más importantes que eso, y le voy a decir 3 que Jesucristo nos enseñó, que son cosas más importantes que la comida, la bebida y lo material. El Señor Jesucristo, no lo busque, voy a apelar a su conocimiento bíblico. En Mateo capítulo 4 versículo 1 dice la Biblia que el Espíritu Santo llevó a Jesucristo al desierto para ser tentado por el diablo. Y dice la Biblia que el Señor Jesucristo inició un ayuno que se extendió por 40 días y 40 noches sin probar alimento. ¿Y qué hacía el Señor Jesucristo en esos 40 días? Oraba. La oración es más importante que el alimento. La oración, pasar ese tiempo con Dios orando, es más importante que la comida, que si tienes. La comida se nos puede terminar, pero la oración siempre es un canal abierto a la presencia de Dios. En el mismo pasaje el Señor Jesucristo, cuando la primera tentación le dice a Satanás, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan, y el Señor Jesucristo le dice la segunda cosa que es más importante que la comida, ¿se acuerda? Y le dice Jesucristo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La oración y la palabra de Dios son más importantes que la comida, hermanos. Algunos están en los cultos, y a ver a qué hora, que la cochinita se enfría. Hermano, por favor. No estoy diciendo que sométete al tiempo que sea, no, tampoco, pero por favor ama y disfruta, y entendamos con el corazón, no con la mente, con el corazón, que hay cosas más importantes que comer y tomar coca y beber algo, hermanos, por favor. A veces creemos que todo eso es la vida, ¿verdad? Comer, beber y disfrutar, eso es el todo del hombre. No, la oración es más importante. La palabra, Cristo dijo, el hombre vive más de la palabra de Dios que del alimento, así que es más vital. Y en tercer lugar, el Señor Jesucristo enseñó en Juan capítulo 4, fácil recordar esto, ¿verdad? Mateo 4 y Juan 4. En Juan 4 el Señor Jesucristo dice que está en el pozo de Sicar. Una mujer llega, la mujer samaritana. Cristo le instruye, le hace ver que Él es el Mesías. Sus discípulos habían ido a comprar comida. Después la mujer se va y le publica a todo Sicar, vengan a ver, ¿no será este el Mesías? Me ha dicho todo lo que he hecho. Y dice la Biblia que la gente salió a Jesucristo, y los discípulos regresaron y le dijeron, maestro, dice la Biblia que le rogaban, come, no había comido Jesucristo, come Señor. Y dice Jesucristo, yo tengo una comida que ustedes no saben. Y los discípulos se pusieron a pensar, ¿será que alguien ya le dio de comer? Y el Señor Jesucristo le dice, mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre y acabe la obra del que me envió. Ahí está la tercera cosa. La obra de Dios es más importante que la comida. Algunos dicen, vamos a testificar. Sí, pero primero nos echamos nuestros tacos, ¿sale? Para ir ya bien llenos. Y hermanos, hay cosas más importantes que comer. En estos días también hay cosas más importantes que tener una despensa. Orar a Dios, escudriñar su palabra y seguir la obra de Dios. Adelante la obra de Dios, los ministerios, la iglesia, el testificar. La obra de Dios es más importante. Por eso hay que seguir dando a la obra de Dios generosamente. Estas 3 cosas son más importantes que lo que es material, aunque Dios no lo suplirá, pero hay otras cosas más importantes. Y no quería dejar esta oportunidad para recordárselos y recordármelo a mí mismo. ¿Cómo suplirá Dios? Dice la Biblia, hermanos, Filipenses 4, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas. Se lo voy a explicar rápido en un minuto. ¿Qué significa que Dios me suplirá conforme a sus riquezas? Mire, imagine que aquí tenemos al hermano Hilario. Hoy los hermanos me están ayudando para las ilustraciones. Me faltaba el hermano Hilario. Recuerde que, imagine que aquí está el hermano Hilario. Y el hermano Hilario es millonario. De esos que tiran dinero, ¿sí? Millonario a más no poder.
Y el hermano Hilario le va a dar una dádiva, un regalo a una persona de lo que él tiene. Él es millonario. Entonces agarra el hermano Hilario, mete su mano a la bolsa y saca $1, ¿verdad? Y se lo da a esta persona necesitada. Pregunta, ¿el hermano le dio conforme a su riqueza o le dio simplemente de su riqueza? Le dio de su riqueza. Pero dar conforme a su riqueza quiere decir dar abundantemente. Y dice el versículo que Dios nos va a dar no de su riqueza, nos va a dar conforme a su riqueza, que es inmensa, que nos dará en abundancia. Y hermanos, esto no lo podemos negar estos días, que el Señor nos ha bendecido, nos ha suplido, nos ha dado, nos ha tratado entre algodones, nos ha cuidado, no nos ha faltado, y hasta hemos tenido para compartir. Muchos de nosotros, hermanos, estamos hoy más bendecidos que antes. El otro día hablé con una persona y me dijo: pastor, estamos en contingencia, yo estoy comiendo mejor que antes. Gracias a Dios, porque Dios nos da conforme a sus riquezas. Y volviendo a la ilustración, si el hermano Hilario tuviera que dar conforme, si su poder adquisitivo es de 1,000,000, ¿verdad? Él tendría que dar, bueno, te voy a dar $100,000 de mi millón. No, está dando conforme a su riqueza. No busca al hermano Hilario, no tiene el 1,000,000, ¿verdad? No lo busque, no tiene el 1,000,000 todavía. Ya casi, pero todavía. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nuestro Dios es rico, hermanos. Nuestro Dios es rico. Por eso cierro así, letra C, práctico ya. ¿Cómo depender de Dios? Le voy a dar 4 cosas. Si usted comprendió conmigo que debemos depender de Dios y que es una promesa que Él nos suplirá, ahora letra C, ¿cómo depender de Dios? Para esto quiero que terminemos en Juan 15, por favor. Juan capítulo 15, y ahí vamos a leer, después a explicar y cerrar Biblias para orar. Juan capítulo 15, por favor. Y Juan 15, me da gusto que hoy en la mañana también se citó en el mensaje del hermano Josué. No nos pusimos de acuerdo, pero igual es parte de nuestra conclusión. Algo nos quiere decir Dios de Juan 15. En Juan 15 tenemos a Jesucristo siendo la vid verdadera. Y yo quiero leer únicamente 4 y 5, versículos 4 y 5. Sígame con su vista únicamente. Dice la Biblia: permaneced en mí, está hablando Cristo, no lo olvide, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Quiere repetir esa última frase desde el porque? Todos juntos, díganlo por favor ahí en casa, esa frase del texto. Dice: porque ¿qué hay detrás de esa frase? Dependencia. Dependencia. Es imposible vivir la vida cristiana sin depender de Cristo. Cristo dice: separados, si no pendes de mí, inútil será todo lo que puedas hacer. Nada podéis hacer. ¿Está usted hoy tomado del Señor? ¿Depende hoy del Señor? Si no, entonces es en vano todo lo que usted hace. Nada podéis hacer. ¿Cómo depender de Dios? Número 1, busque las instrucciones de Dios o eche mano de las instrucciones de Dios. Es su primer recurso. Le voy a dar 4 recursos. El primer recurso es las instrucciones de Dios para su vida. Hermanos, busquen la palabra de Dios, las instrucciones que Dios quiere que usted obedezca en este tiempo. Eche mano de la Biblia, eche mano pero de las instrucciones que la Biblia da. Cuando usted sigue las instrucciones de la Biblia para su familia, su vida, su hablar, su pensar, entonces usted estará dependiendo de Dios, agarrándose a la Biblia. Número 2, use el recurso de las promesas de Dios. Las promesas de Dios
van ligadas siempre a la dependencia. Depender de Dios es acordarse de sus promesas y aferrarse a ellas como se aferraba el que estaba por caer al pozo y alguien va y lo ayuda. ¿Y cómo agarra el brazo? ¿Verdad? Con toda su fuerza y lo aprieta hasta que se asegure de que no va a caer. Así debemos aferrarnos a las promesas de Dios. Yo le pregunto, ¿ya se puso a pensar en qué promesas debe confiar en este tiempo de pandemia? Ya encontró 15 o 20 promesas de la Biblia que dice, esto es para este tiempo, Señor, gracias por darme esa promesa, me la voy a guardar en el corazón y me voy a aferrar a ella. Eche mano de ese recurso de las promesas de Dios. Tercero, ¿cómo depender de Dios? Use el recurso de la oración, ya hablábamos de la oración. Use el recurso de la oración, consulte a Dios en oración como lo consultaba David. ¿Sabe cómo David dependía de Dios? No daba paso, alguien dirá, no daba paso sin guarache, no, aquí es, no daba paso sin orar. Y eso debería ser parte de la vida cristiana, no dar paso sin orar. David consultaba a Dios, Señor, subiré a pelear contra, Señor, subiré, Señor, iré, Señor, ¿quieres? Señor, lo hago. Consultaba a Dios, eche mano de la oración para buscar la dirección de Dios. Quien no ora no está dependiendo de Dios sino de sí mismo. Y número 4, usa el recurso de la potencia de Dios. El poder de Dios es el recurso del cual nos debemos también tomar. Escúchelo una vez más. Las instrucciones de Dios, las promesas de Dios, créalas. Busque las instrucciones de Dios, crea las promesas de Dios, consulte a Dios en oración. Y número 4, viva en el poder de Dios, la potencia de Dios. Pídalo cada día, hermanos. Un concepto muy desconocido de los cristianos hoy es el poder de Dios. Muchos cristianos ni sabemos que el poder de Dios está a nuestra disposición. Mire, a Dios no le toque su gloria, no le toque su majestad, no le toque su trono, no le toque su divinidad, pero Dios dice, aquí está mi poder para ti. Y el cristiano ignora que el poder de Dios está a nuestra disposición para vivir, ser, actuar, pensar, decidir y conducirme como la Biblia dice. Por eso el poder de Dios es para cada día, cada día. Por eso el apóstol Pablo decía, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y en Crónicas también dice, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón recto para con Él. Reitero, uno de los conceptos más desconocidos del cristiano es el poder de Dios y cuánto lo necesitamos. Por eso tanto cristiano derrotado. Su poder está a nuestra disposición con la ayuda del Espíritu Santo. Concluyamos puestos en pie todos, por favor, en una actitud de oración, con cada ojo cerrado y cada rostro inclinado. Hemos tocado ya las 4 actitudes para enfrentar las crisis económicas. 1, gozo. 2, contentamiento. 3, fortaleza. Y 4, dependencia. Estas 4 actitudes que tuvo Pablo en su crisis son las mismas 4 que podemos hoy asumir con la ayuda de Dios. Hermano, no importa de qué tamaño sea la crisis, las riquezas de Dios siempre son mayores. Eche mano de estas cosas, eche mano de los recursos, eche mano de la oración, de sus instrucciones de Dios, de las promesas de Dios, eche mano de su poder, pídaselo, dígaselo literal, Señor, hoy dame tu poder para, y dígaselo, pídaselo, Dios se lo dará. El poder de Dios estaba a nuestra disposición, hágalo, hermano, dependa del Señor, aférrese a Él, recuerde que somos desvalidos sin Él y separados del Señor, nada podemos hacer. Pero cuidado, búsquelo con la motivación correcta. Búsquelo no por conveniencia, búsquelo por amor. Búsquelo porque sabe que Él es su Dios, quien le sostiene de su mano derecha y que le dice, no temas, yo te ayudo. Padre, te damos gracias porque esta noche nos has permitido estudiar tu palabra y nos has dado a conocer una actitud más con la cual debemos de enfrentar situaciones, especialmente las difíciles. Gracias porque no nos dejas, Señor.
y porque aunque somos desvalidos, tú eres un Dios de poder. Y aunque lejos de ti nada podemos hacer, sin embargo, Señor, cuando estamos contigo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Económicamente, materialmente hablando, tú suples. Pero hoy te quiero dar gracias especial, Señor, porque hay cosas más valiosas que lo material, como la oración, como tu palabra, como tu obra, cosas que Cristo puso por delante antes que la comida misma. Oh Señor, no somos todavía de esa estatura. Y gracias porque esta prueba nos pule en este sentido. Gracias porque nos humillas y gracias porque a través de esta situación que vivimos nos haces recordar que de nada y de nadie podemos depender sino de ti. Ayúdanos, Señor, a aferrarnos a ti, como aquel que cae en un pozo y ese brazo fuerte nos sostiene y levanta. Ayúdanos a depender de ti en oración, ayúdanos a depender de ti creyendo tus promesas y ayúdanos a vivir pidiendo a diario tu poder que está a nuestra disposición. Señor, eso es depender de ti. Ayúdanos a vivirlo, pero ayúdanos a conjugar las 4 actitudes que hemos estudiado y que la honra y la gloria sea solo para ti. Señor, bendice a tu iglesia y que estos temas sean de bendición en estos tiempos y siempre, y que a partir de hoy estas actitudes estén más en nuestra mente, conciencia y corazón para asumirlas continuamente y luchar contra nuestros impulsos egoístas y carnales. Así, con ojos cerrados y rostros inclinados, todos en casa, por favor, si usted quiere tomar la decisión y pedirle ayuda a Dios de asumir estas 4 actitudes que hemos estudiado, y le quiere decir a Dios: Dios, ayúdame, dame tu gozo, dame el contentamiento, dame tu fortaleza, y a partir de hoy, Señor, dependo de ti. Entonces, no le voy a pedir que levante su mano porque no le puedo ver, pero Dios sí le puede ver. Haga una oración en su corazón en este momento, sea lo que sea, pause lo que esté haciendo, estamos en el culto. Haga una oración en su corazón y dígale a Dios: Dios, ayúdame a enfrentar las crisis con estas actitudes espirituales. Perdóname porque lo estaba enfrentando de otras maneras, pero hoy entiendo que Pablo salió victorioso siendo así, y tú quieres lo mismo para mi vida. Pidámosle al Señor eso. Y si usted toma esta decisión, está tomando esta decisión y le está diciendo a Dios que le ayude a estas 4 actitudes, ponerlas por obra en su vida, especialmente en este tiempo, o quizá una de ellas le ha tocado más su corazón, quizá el contentamiento, quizá la fortaleza, quizá el gozo, o quizá esta última de la dependencia han tocado más su corazón. Si es así, hermano, y usted me lo permite, y si está tomando decisión, hágamelo saber. Hágamelo saber a través de algún medio en estos días. Mándeme un mensaje o llámeme y hágame saber si tomó una decisión. ¿Por qué? Porque yo quiero orar por y con usted. Y toda decisión para que se lleve a cabo debe siempre de compartirse con alguien que nos ayude a orar. Dios, gracias porque sé que hay hermanos que están con un corazón deseoso de vivir así. Yo también, Señor. Ayúdanos a depender de ti, no de las cosas materiales. Ayúdanos a depender de tu poder, no de los jefes, no del gobierno. A poner nuestro corazón en ti, a saber como Pablo que mi Dios pues suplirá. Y que, Señor, hoy te damos gracias porque ese versículo se hace realidad. Tú suples a los generosos y les suples en abundancia, conforme a tus riquezas. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias te damos y te pedimos que nos ayudes a partir de hoy a vivir con estas actitudes en nuestra vida. No solamente en los tiempos de tribulación, también en los tiempos de bonanza. Ayúdanos a seguir teniendo estas actitudes espirituales. Señor, danos tu poder. Pongo en tus manos esta congregación que está hoy disipada en diferentes lugares, pero en un mismo corazón. Te lo pedimos y te rogamos todo esto, agradeciéndote por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.